El curioso, te has equivocado, el curioso, no el furioso. Gracias. Gracias, Carla Jarada. ¿Qué nos traes? La furia hay que evitarla, sobre todo en estas semanas que quedan hasta la segunda vuelta. Es lo más importante, evitar cualquier tipo de ira y furia y pensar realmente bien cuál es la mejor decisión para el país. Gracias, Carla Jarada. Vamos a comenzar ya este programa dándole la bienvenida al candidato presidencial de Acción Popular, Johnny Lezcano. Se acaba de confirmar. Bueno, los aproximados dan cuenta que Acción Popular tendría 16 congresistas. Ya incluso se van nombrando, según estos cálculos, a los 16 congresistas que sería la tercera bancada en todo caso, luego de la de Perú Libre, que iría con 38 escaños, y Fuerza Popular con 24. ¿Cómo está usted, Johnny Lezcano? Muy buenas noches. Discúlpeme usted. Hemos tenido un cambio en el orden. Vamos a darle más bien la bienvenida a Gustavo Rosell, viceministro de Salud. ¿Qué tal, viceministro? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Enrique? Disculpe la confusión aquí en la introducción, tenemos una agenda un tanto invertida hoy. Bueno, lamentablemente hemos reportado 323 fallecidos en las últimas 24 horas y la tasa de mortalidad ha alcanzado, pues como se ha confirmado hoy por parte de la primera ministra, un nuevo pico en el mes de abril, y esto tiene por consecuencia inmediata que desde el lunes 19 Lima y Callao vuelven a riesgo extremo ante incremento de casos. ¿Cómo se va a traducir esto, digamos, en las medidas que se van a tomar? Bueno, nuevamente buenas noches a toda la teleaudiencia. Es cierto, ¿no? Debido a razones epidemiológicas, el incremento de fallecidos, y tenemos que volver a algunas medidas que todos sabemos, a nadie le gustan estas medidas, pero que son necesarias para salvaguardar la vida de las personas y sobre todo de los adultos mayores, ¿no? Que siguen siendo los que lamentablemente más desfavorecidos con esta epidemia. Entonces volvemos a algunas medidas, sobre todo en la restricción de movilidad, y aquí pedirle siempre, mientras tengamos la pandemia, tratar de movilizarnos lo menos posible, solamente en situaciones donde hay una necesidad, ¿no? Necesidad por abastecimiento de alimentos, medicamentos y en algunos casos para buscar atención de salud. Yo creo que necesitamos el esfuerzo de todos, la comprensión de todos para salir pronto de esta situación. Así es. Bueno, por el otro lado, se ha lanzado este nuevo padrón de vacunación. Hay muchísimo interés y expectativa por parte sobre todo de los adultos mayores. Hemos venido detallando en el noticiero cómo se va a realizar esto, pero por favor, de todas maneras, explíquenos cómo va a ser esto de Pongo el Hombro. ¿Qué cambios introduce este nuevo padrón de vacunación? Bien, en primer lugar, es un padrón universal. O sea, todo ciudadano que tiene un DNI va a estar reflejado en este padrón, todo ciudadano mayor de 18 años. Pero por el momento, porque estamos por tramos, vamos a vacunar este fin de semana y el siguiente a los mayores de 80 años en Lima y Callao, ¿cierto? Vamos a iniciar con este enfoque territorial de vacunar distritos por fechas, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar con algunos distritos de Lima y Callao de mayores de 80 años. Entonces las personas cuando van a entrar acá en la página web, si son mayores de 80 años, ya le va a decir dónde, cuándo y en qué turno le va a tocar su vacunación. Es importante mencionar que hay 3 modalidades de vacunación. Estamos hablando de personas de 80 años, muchas de ellas pueden tener algunas restricciones en la movilización, en la deambulación. Entonces tenemos 3 tipos de vacunación. Una es en los centros fijos, que es la vacunación peatonal, donde pueden ir caminando, van a estar ahí los puntos de vacunación y pueden hacer su vacunación sin ninguna dificultad. Pero también hay para aquellas personas que no se pueden mover, que no se pueden desplazar, entonces van a tener que llamar al 113 y a través del 113 lo vamos a agendar para que una brigada domiciliaria pueda ir a su domicilio a vacunar. Y la tercera la tercera modalidad de vacunación es cuando vienen con su vehículo, puede ser un motocar, puede ser un carro, entonces se les va a vacunar mediante esa estrategia también. ¿De cuánta población mayores de 80 años en Lima y Callao estamos hablando? ¿Se espera que en estas 2 semanas se complete básicamente la vacunación a esta población? Así es, esperamos estas 2 semanas completar los 180.000 personas mayores de 80 años que están pendientes de vacunación. A ello le tenemos que sumar aproximadamente de 12.000 personas que tienen carnet de extranjería, o sea, estaríamos hablando de 192.000 personas que esperamos recibirlos en nuestros centros estos 2 fines de semana.
Por supuesto, con respecto al interés de lo que tiene que ver con el adulto mayor, tomando en cuenta que entiendo yo que lo que es primera línea ya está sobre todo básicamente cubierto, está ya prácticamente completado lo que es primera línea, ¿verdad? Primera línea tenemos algunos avances. En general estamos en 98% de primera dosis. Estamos terminando la segunda dosis, estamos en 77% en segunda dosis. Y en este mes, y lo que falta de la quincena de mayo, deberíamos estar terminando primera línea. Perfecto. Seguramente hay algunas personas que se han quedado, pero que rápidamente vamos a poder atender también. Perfecto. ¿Y cómo estamos avanzando entonces, viceministro, con los adultos mayores? Se espera que en estas 2 semanas, como nos ha explicado, se avance prácticamente con toda esta población de Lima y Callao por encima de 80 años. ¿Cómo va a seguir esto y también cómo va a seguir en el interior del país? Hoy hemos dado en todo caso la buena noticia que es algo que sí está avanzando y cumpliéndose de acuerdo al cronograma, que es la llegada de las 200.000 nuevas dosis de Pfizer, ¿no? Así es. Entonces, vamos a ir avanzando por tramos, ¿no? Aquellas ciudades que tienen mayor riesgo epidemiológico y mayor densidad poblacional, por ejemplo Lima, ya hemos empezado, pero también se ha empezado en algunas regiones que tienen un alto riesgo. Esperamos terminar Lima, como hemos mencionado en este mes, y regiones mayores de 80 años empezamos en mayo, ¿no? Simultáneamente, en mayo, estamos ya también agendando todo lo que son de 70 a 79 años. Y vamos a ir así, avanzando en las grandes ciudades porque son las que tienen mayor riesgo y mayor mortalidad, y concomitantemente se van a ir programando las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas y también la zona rural. Aquí también hay que hacer una observación. Hay personas que tienen mayor riesgo, obviamente, y eso se van a exceptuar de esperar su grupo etario. Por ejemplo, las personas que tienen o que hacen hemodiálisis, ¿no? Que están recibiendo hemodiálisis, ellos van a ser priorizados y hay pequeños grupos como ellos que van a entrar en forma sucesiva. Pero, digamos, la idea general es que entramos por grupo etario, nos van a vacunar muy cercanamente a nuestro distrito donde vivimos y sobre todo que los centros de vacunación vacunan tanto a privados, asegurados por salud y desde luego los del SIS, y también al que no tiene ningún seguro. Entonces acá por favor que quede claro que así usted sea designado por decir a una clínica, no es que solamente los privados van a ser vacunados en la clínica, sino que las personas que viven a su alrededor, sean del SIS, sean de salud, van a estar en ese listado, en ese padrón y pueden vacunarse sin ningún problema. Perfecto. Ahora, viceministro, hay por supuesto también expectativa e interés por el resto de vacunas que estén llegando. Hoy también se ha reiterado que continúan las negociaciones con Johnson & Johnson, con AstraZeneca, con Sinopharm, incluso que sabemos que cada lote conlleva su negociación. ¿Qué está pasando con las vacunas? ¿Cuándo podemos esperar que llegue una mayor cantidad de vacunas para poder atender a la población? Este es obviamente el punto número 1 de preocupación para todo el Perú. Desde luego que sí. Mire, nosotros trabajamos con una programación de vacunas ciertas, es decir, que ya están con un contrato y tienen una fecha de llegada. Con eso hemos programado a los 9.373.000 dosis que ya tenemos aseguradas, ¿no es cierto? Y que nos va a permitir vacunar a 4.686.000 personas. Es decir, al mes de julio deberíamos tener vacunado a todos los adultos mayores de 60 años. Estas llegan, como usted sabe, paulatinamente. Tenemos una programación en el mes de abril de 1.076.000 vacunas que deben estar llegando, o dosis, perdón, que deben estar llegando. Al siguiente mes esto se incrementa importante. En mayo vamos a tener 3.400.000 dosis llegando al país y en junio 2.781.000. Entonces, con la certeza de que están llegando estas dosis y hasta ahora se están cumpliendo las programaciones, es que hemos hecho esta estrategia pensando en vacunar a todos los mayores de 60 años. Perfecto. Viceministro, cuéntenos un poco cómo está evolucionando la pandemia en el Perú. Hoy, como repetía la ministra Violeta Bermúdez, ha tenido que lamentar el incremento en porcentaje de fallecidos. ¿Cómo está evolucionando? ¿Qué tanto las variantes han descolocado nuestra estrategia y qué podemos esperar las próximas semanas, siempre, por supuesto, dentro de lo que cabe en estas circunstancias tan complejas?
Mire, la epidemia, como usted sabe, se incrementó en casos, estamos en plena segunda ola. Hay algunas regiones que están aportando mayor número de casos y mayor número de mortalidad, principalmente estamos ahorita hablando de la costa norte, a partir de lo que llamamos las provincias de Lima hasta Piura, es donde hay un incremento tanto de casos como de mortalidad. Y en el norte incluimos a Cajamarca, donde esta cepa que usted menciona, que es la brasileña, la P1, está en 70% de las pruebas que se hicieron. Entonces se está corriendo muy rápido. Esto hace que nosotros también tengamos que poder una respuesta rápida, sobre todo para contener desde el primer nivel de atención y también tener los hospitales abastecidos con oxígeno y que las camas UCI tengan cierta disponibilidad. Lamentablemente no se puede poner camas UCI en cualquier sitio, obviamente estamos buscando los lugares y hay una programación respecto a ello, donde también hay el recurso humano, ¿no es cierto?, que es muy importante. Y por otro lado, en el sur estamos trabajando con Cusco principalmente, entendemos que la cepa entró por Madre de Dios, actualmente Cusco tiene un incremento de casos y de muertes, y lo que se trata de Lima todavía, si bien lo tenemos alto, está estacionario en los últimos días, ¿no? Pero con algunos distritos donde sí estamos viendo un incremento. Entonces, en realidad, estamos principalmente ante una nueva variante que está mostrándonos algunas cosas que no se veían en la primera ola, como incrementos rápidos, sobre todo en pacientes que necesitan una cama UCI. ¿Cuáles son los distritos en Lima que están viendo ese incremento? Por ahora tenemos Villa María del Triunfo, ¿no? Y El Salvador, que son principalmente los que tienen mayor incremento, ¿no? Los otros, si bien están altos, en estos últimos días se han mantenido los casos y los fallecidos. Con respecto a la mortalidad esta que se ha elevado, ¿hay alguna variación también sobre grupos de edad? Mire, todavía en los reportes iniciales que tenemos hay un ligero incremento en algunos grupos de edad. Estamos cruzando obviamente con comorbilidades o algunos factores de riesgo, pero siguen siendo nuestros adultos mayores, sin lugar a duda, los más afectados. O sea, estamos hablando de proporciones, alrededor del 70% de las personas fallecidas corresponden al grupo mayores de 60 años. Es por eso que la vacunación tiene que ser muy rápida y bien dirigida para poder proteger a nuestros adultos mayores. Se sabe y hoy también se ha reiterado por parte del gobierno que que a los adultos mayores se les está vacunando a todos con Pfizer, que todo indica, pues, hasta ahora, a pesar de las, digamos, de la exigencia de la vacuna por su cadena de frío y demás, mundialmente se está demostrando, pues, que es la vacuna que menos problemas está trayendo o de las que menos problemas está trayendo. Johnson & Johnson, que había mucha expectativa también por el hecho de ser una sola dosis, ¿no? AstraZeneca han presentado, ¿no?, algunos problemas que son en realidad limitados, no sé qué tan normales sean estas circunstancias, pero incluso en Europa se están presentando, pues, debates porque hay países como Dinamarca que han interrumpido el tema de AstraZeneca. Entonces República Checa, que tenía déficit de vacunas, está recibiendo las vacunas de AstraZeneca que no va a utilizar Dinamarca y así. Y lo que preocupa aquí en todo caso es que se cree cierto ambiente, ¿no?, antivacuna, cuando en realidad, pues, estamos hablando, repito, de incidentes que son básicamente aislados dentro de estos procesos. ¿Cómo observa usted el comportamiento de la población frente al proceso de vacunación en el Perú? ¿Hay confianza con las vacunas? Mire, inicialmente había un alto nivel de desconfianza. Esto se ha ido disipando en la medida que hemos empezado el proceso. Incluso el mismo colegio médico ha hecho algunos estudios al respecto y lo que se está viendo en forma objetiva y tangible es que ha disminuido la mortalidad de nuestros colegas médicos y también de otros profesionales. Eso demuestra que la vacunación sigue siendo una buena medida de prevención. Obviamente no es la única. No se olviden que hay que mantener las otras medidas, por favor, ¿no? Pero la vacuna entra a tallar y está haciendo un efecto muy positivo. Respecto a lo otro que usted menciona, nosotros estamos haciendo vigilancia, desde luego, estamos recopilando toda la información referente a las otras vacunas. Yo el día de ayer igual me he reunido con Pfizer para que nos muestre sus estudios de eficacia y eficiencia. Igual estamos haciendo con un estudio con Sinopharm, porque para nosotros es muy importante esta vigilancia. Y también estamos evaluando cuáles son las posibles consecuencias de AstraZeneca. Hemos pedido información a la Organización Mundial de la Salud y a otras entidades, porque hasta ahora el beneficio sigue siendo mayor que el riesgo, ¿no? El riesgo sí ha aparecido, eso está publicado, pero el riesgo es mucho menor que el que la persona
deje de vacunarse. Entonces, sigue siendo una vacuna segura hasta el momento con la información que tenemos y estamos incorporándola a nuestro calendario de vacunación. Evidentemente. Ahora, hoy el doctor Valverde, el médico, el jefe de los intensivistas, reiteró que si bien se había avanzado, y esto lo hemos incluso conversado con el presidente Sagasti en otras ocasiones, con el tema del oxígeno, con el déficit de oxígeno, se ve de todas maneras un problema. Me imagino que también está relacionado con el nuevo pico que estamos atravesando, pero ¿cuál es en este momento la situación de suministro de oxígeno para el COVID? Bien, en realidad lo que nosotros vemos también, como usted bien lo dice, son las brechas que podríamos tener de oxígeno. Es evidente que algunos establecimientos de salud, tanto del Ministerio, los gobiernos regionales o de salud, en algún momento han tenido desabastecimientos y eso tenemos que evitarlo. En tal sentido, a través de tanto el legado como el trabajo que viene haciendo el Ministerio, estamos tratando de cerrar esta brecha lo más rápido posible. Coordinamos con los gobernadores directamente, tenemos los pedidos y estamos desplazando a las regiones sus requerimientos, no tanto de oxígeno como de camas, como de los equipamientos necesarios. Obviamente, el tema de recursos humanos es fundamental porque también estamos vigilando el manejo que se hace a los pacientes y tratar de fortalecer las competencias, ¿no?, de nuestros colegas, de las enfermeras. Eso también es fundamental para dar una mejor respuesta. Pero hay que tener en consideración que si avanzan tan rápido los casos es difícil atender a todos, ¿no? Eso creo que desde el principio se ha mencionado y como país tenemos que seguir avanzando con una mirada ya de enfrentar un peor escenario, si es que hablamos de una tercera ola, pero que también hay que tomar en cuenta que si vacunamos al ritmo que estamos previendo, probablemente disminuyan los casos complicados, probablemente, ¿no? Y esa es la intención justamente de este plan, que avancemos muy rápido, y protegiendo a los más vulnerables para poder impactar en la epidemia. Efectivamente, evitar esta famosa tercera ola de la que ya se está hablando. Para terminar, viceministro, por favor, recuérdenos los distritos donde se aplicará la vacunación este 16, 17 y 18. Muy bien, entonces acá tenemos los distritos, se los voy a leer. Los distritos de vacunación son Cercado de Lima, Callao, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Los Olivos, Chorrillos, San Luis, Villa El Salvador, San Isidro, Independencia, Rímac, San Miguel, La Victoria, Lince, Jesús María, Magdalena del Mar, San Borja, Breña, Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua y La Punta. Se han activado 11 centros de vacunación con todas las condiciones para poder atenderlos adecuadamente a nuestros adultos mayores que sabemos que tienen condiciones especiales, pero estamos ya desplegados, tanto el personal como todos los funcionarios, para darle la mejor atención, incluyendo puntos de RENIEC para aquellos que puedan tener algún problema de identificación. Eso le queríamos preguntar. Finalmente, ¿qué pasa con un adulto mayor, una persona de más de 80 años que por alguna razón esté residiendo aquí, pero tenga su DNI en cualquier otra región? Evidentemente, la movilización es mucho más complicada. ¿Cómo resolver esos casos? Sí. Mire, tenemos habilitado el 113, donde pueden llamar. Por favor, llamen a partir de mañana. Ahorita las líneas, por lo que hemos visto, se han saturado. Pero, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere, algunas tienen dudas y preguntas, ¿no? Estamos colgando ya las preguntas frecuentes, vamos a darle toda la información directamente a las personas. Si la persona que vivía, por ejemplo, en Cajamarca, ahora está viviendo en Lima, llama a este número, obviamente tiene que tener algún recibo, algo, ¿no?, al momento que vaya a la vacunación, pero lo mínimo indispensable para no poner trabas burocráticas, y que a través del 113 se le va a dar el centro de vacunación más cercano a donde está viviendo. Perfecto, perfecto. Entonces hay que hacer esa gestión previa, no lo pierda de vista. Muchas gracias, viceministro de Salud Gustavo Rosell, por acompañarnos esta noche y actualizarnos, por supuesto, con el tema de mayor interés nacional. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Ahora sí, regresamos, ahora sí con Johnny Lescano. Una forma de abordar los resultados electorales de este fin de semana, por supuesto, y que van a tener consecuencias en el manejo institucional del Perú en los próximos 5 años y el inicio, qué duda cabe, de esta segunda vuelta, es el dato del Fondo Monetario Internacional en el sentido de recordarnos que en el Perú durante la pandemia, es decir, durante el año 2020,
han sido 1.8 millones, 1.800.000 peruanos los que han cruzado la línea de pobreza. Es decir, si estábamos en 20% de pobreza, 19, 20, 21% de pobreza, ahora llegamos al 27.5% de pobreza. El apocalipsis social que esto representa en un año, evidentemente, pues ha exacerbado no solamente las necesidades de las personas, sino las propias desigualdades en circunstancias tan complicadas. IPAE ha presentado sus principios de política social efectiva. Qué duda cabe que hay que realmente repasarlos y prestarles atención, sobre todo en momentos en que de un lado hay una inmensa necesidad y de otro hay propuestas electorales de toda índole y que sin duda pues van a seguramente incrementarse en las próximas semanas. Vamos a conversar con José Ignacio Beteta, integrante del Comité de Desarrollo Nacional de IPAE, a propósito precisamente de esta situación y de estos principios de política social efectiva que por supuesto la gracia es implementarlos en la medida de lo posible en este próximo gobierno. ¿Cómo está, José Ignacio? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la entrevista. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuáles son, digamos, los principales hallazgos de estos principios? O mejor dicho, ¿qué los motiva? ¿Por dónde es que se debe ajustar la política social en circunstancias tan dramáticas como las que vivimos? Bueno, a ver, en primer lugar, el año pasado, tú sabes que fue, como tú bien lo has dicho, un año dificilísimo en varios sentidos para muchos, para casi todos los peruanos, yo diría que para todos. Y en ese contexto es que IPAE forma este comité de desarrollo social, digamos, de políticas sociales, con la idea digamos, sintetizar, ordenar, resumir principios, variables, ideas, para que los funcionarios públicos, especialmente los que vienen ahora, a partir del 28 de julio, puedan tener más herramientas para poder implementar políticas sociales. ¿Qué cosa es una política social? Una política social es aquella política que permite que un ciudadano, en todo el ciclo de su vida, desde que es muy niño hasta que es un adulto mayor, pueda, si es que entra en una situación de vulnerabilidad, en una situación de riesgo, puede estar protegido, ¿no es cierto?, por las instituciones, por los programas, por las políticas que el Estado ha implementado. Y entonces eso es para empezar una política social. No es que el peruano, cualquier peruano, cualquier condición social o económica, cuando entra en un periodo de vulnerabilidad pueda ser atendido. Y como tú bien has dicho y como se ha notado en este tiempo, eso no ha ocurrido. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros nos preocupamos por este tema, porque hay muchas, evidentemente, falencias y carencias en el Estado en ese sentido. Entonces, los principios que hemos diseñado, en verdad, son muy sencillos, pero son como que muy realistas, ¿no? La idea es, por ejemplo, ¿no?, tener una actuación articulada con efectividad entre, digamos, el sector privado y el Estado, por ejemplo, ¿no? Que las políticas sociales, como te decía, tomen en cuenta el ciclo de vida de las personas, sean preventivas, impliquen, digamos, que el Estado tenga sistemas y un capital humano, personas preocupadas, que estén centradas en el ciudadano, ¿no? Y todo esto lo hemos resumido en un documento que además lo hemos presentado y se lo hemos entregado, digamos, también a diversos funcionarios públicos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la articulación con el sector privado, del que tanto nos estamos refiriendo en las últimas semanas, en los últimos días. Hoy mismo, bueno, el Congreso se ha ido también por la suya, aprobando este predictamen para que los privados puedan negociar las vacunas y demás. Es otro tema, pero es un ejemplo de esta, de repente, confusión, ¿no? O esta ansia ante las limitaciones del Estado de lo que puede hacer el privado. ¿Qué es lo que debería hacer el privado en, digamos, un sistema de prestaciones sociales más efectivo? ¿Cuál es uno o dos ejemplos al respecto? Mira, muchas gracias por la pregunta. Dentro de estos principios que te mencionaba, por ejemplo, uno de los principios es la oportunidad, o sea, que la política, que el programa llegue de la manera más rápida y oportuna al ciudadano. Y otro, por ejemplo, es la pertinencia, es decir, cuándo es correcto, adecuado, pertinente que le des esa política social. Bajo esos dos principios, por ejemplo, de oportunidad, rapidez y pertinencia, uno puede definir, ¿no es cierto?, determinar si es que el privado vale la pena que participe o no. Te pongo un ejemplo actual, concreto, el tema de la salud, ¿no? El Estado gestiona el 95% de la salud
el 95% del sistema de salud es estatal, ¿no? El otro 5% es privado. Sin embargo, el Estado efectivamente no llega con redes primarias, incluso, por ejemplo, en la distribución de medicamentos, con atención hospitalaria a todos los lugares, digamos, en donde hay población vulnerable. Integrar el sistema de salud para que privados y estatales puedan ser parte de una sola red pública, número uno. O, por ejemplo, que las boticas y las farmacias privadas puedan ser puntos de distribución de los medicamentos que el Estado tiene que distribuir, segundo ejemplo, son ejemplos, digamos, de cómo privado y Estado pueden participar para que el beneficiario sea el ciudadano de manera oportuna. No importa quién dé el servicio, yo creo que la gente ahí tiene que derrumbar un poco los mitos de tiene que ser el Estado o tiene que ser el privado, porque hay mucha gente también que es a veces como que muy pro privatización, ¿no? Dice, no, acá deberían entrar los privados. No, se trata de que el Estado y el privado trabajen juntos y que la solución no esté enfocada en quién lo hace, sino qué tan rápido y qué tan de manera oportuna es el ciudadano el beneficiario, ¿no? Y ahora, digamos, hay también ciertos criterios que ahora mismo se está hablando. Por ejemplo, brecha digital. ¿No? Brecha digital que se ha revelado como un problema gigantesco a la hora de la pandemia y una fuente además de insatisfacción social justificada, por cierto, ¿no? En circunstancias donde no puede haber algo más gráfico sobre desigualdad en momentos como este, como una brecha digital como la que tiene el Perú. Una falencia en este escenario, ¿tendría que ser también considerada de alguna manera como una prestación social? Definitivamente. Lo que pasa es que la infraestructura tecnológica digital es la base para muchos servicios y muchos programas sociales, ¿no? Entonces, el cierre de brechas, por ejemplo, en digitalización, en conectividad, es fundamental para poder brindar los demás servicios públicos. Y tenemos ejemplos a montones. Mira tú los colegios, ¿no? El Estado, otra vez, es el que le da educación a 7.5 niños, digamos, de cada 10, por darte una cifra, ¿no? Entonces, mira los colegios del Estado como no tienen internet, no tienen los equipos adecuados, las tablets todavía no llegan, ¿no? Ya se compraron, pero no se reparten. Entonces, hay definitivamente en educación, ahí hay una importante infraestructura digital. Salud, definitivamente, la digitalización de historias clínicas, la digitalización de los almacenes, de los stocks de los medicamentos para que no hayan pérdidas, para que siempre haya medicamentos en los hospitales, en los establecimientos de salud. La conectividad de las comisarías para que puedan estar interconectadas entre ellas y brindar un mejor sistema de seguridad. O sea, digamos, o si no, en temas de justicia, ¿no? La conectividad, digamos, y la digitalización del poder del sistema judicial para que los ciudadanos ya no tengan que estar, pues, presentando papeles. O sea, cada servicio social, otra vez, en el ciclo de vida del ciudadano peruano, ¿no? Cuando eres niño, cuando eres joven, cuando eres adulto, etcétera, en cada momento en el cual tú eres vulnerable por salud, educación, justicia, seguridad, una de las bases para que sea más rápido el servicio y más oportuno es la conectividad y es la digitalización, la infraestructura digital, ¿no? José Ignacio, para terminar, no es por ver el vaso medio lleno, porque estamos en una circunstancia donde es difícil ver el vaso medio lleno. Sin embargo, el Perú había tenido avances sociales muy importantes. Evidentemente las necesidades ahora son otras, las demandas son distintas, pero el Perú tuvo avances sociales muy importantes a lo largo de dos décadas. ¿Qué ha pasado, en resumen, a la hora que ustedes han hecho ese trabajo, y me imagino que han abordado la evolución de las políticas sociales y las prestaciones sociales en los últimos años? ¿Qué pasó? ¿Se perdió el rumbo? No, yo creo que han habido mejoras efectivamente en los últimos años en los servicios públicos, sí, es verdad, pero han sido mejoras insuficientes con la velocidad de la demanda. Es decir, si tú te pones a pensar en los años 80, en los años 90, 2000, obviamente, no solamente el sector privado, el mercado ha mejorado, sino también el Estado de alguna forma ha mejorado. El punto está en que las demandas de la ciudadanía se vuelven también más fuertes porque en general estamos en un mundo globalizado que se vuelve más competitivo, ¿no? Entonces tú necesitas un Estado más eficiente. Yo creo que el Estado peruano en los últimos ya 10 años ha carecido de 4 cosas, si las podemos resumir de alguna forma. En primero es en tener
un funcionario público enfocado en el ciudadano. El funcionario público con las mejores intenciones, o a veces no con tan buenas intenciones, está atrapado por una serie de procesos burocráticos, por una serie de trámites él mismo y por una serie de controles que no le permiten, digamos, enfocarse en el ciudadano y hacer, como te decía, que los programas sean oportunos. O sea, el capital humano del Estado necesita renovarse, reformarse en ese sentido. Segundo es la gestión del presupuesto. Nunca gestionan el presupuesto adecuadamente, o le sobra la plata o le falta la plata, sobra donde debería haber menos y falta donde debería haber más. O sea, esta gestión del presupuesto no ha sido la adecuada. La articulación gobierno nacional, gobiernos locales, definitivamente es un tema que hay que abordar. Y lo tercero es lo que conversábamos ahora. Yo creo que lo cuarto, perdón, es lo que conversábamos ahora. Este tema de unirse públicos y privados para poder enfocarse en el ciudadano. Hay varios sectores en donde sería genial, en temas educativos, en temas de salud, en temas de conectividad, de digitalización. Estos 4 elementos que son capital humano, el tema, digamos, de la gestión del presupuesto, el tema de la relación o de la descentralización, relación gobierno nacional, gobierno locales, y el tema de la articulación público-privada, son 4 temas que si el Estado desde adentro empieza a verlo con una mirada más positiva, como tú dices, ya no tendríamos un vaso medio llenito, porque yo creo que en verdad no está medio lleno, es un poquito menos que medio lleno, pero vamos, podría estar mucho mejor, y eso requiere voluntad política, requiere de verdad que la siguiente gestión, el siguiente presidente, el siguiente Congreso, abran un poco la mirada, dejen un poco estos temas más polémicos, discutibles, políticos, y empiecen a pensar justamente en este ciudadano, sea cual sea su condición social y económica, que necesita del Estado, necesita, digamos, de servicios públicos de calidad, ¿no? Muy bien, José Ignacio Beteta, muchas gracias por traernos estos interesantes conceptos y propuestas, integrante del Comité de Desarrollo Nacional de IPAE. Vamos a continuar ahora sí con Johnny Lescano, candidato presidencial de Acción Popular. El resultado no fue seguramente el esperado este domingo, pero son la tercera bancada en el Congreso. Una de las, digamos, es una bancada que va a tener 16 representantes aproximadamente. Y claro, Acción Popular, Johnny, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Acción Popular expresaba en un momento una intención de voto que ocupaba seguramente espacios, que incluso ha terminado por conquistar el candidato Pedro Castillo. Se dijo en un momento que Johnny Lescano le había cortado espacio a la izquierda, representada sobre todo en ese momento por Verónica Mendoza, y al final lo que ocurrió es lo que hemos visto. Lo primero, Johnny, por favor, ¿cómo evalúa usted el resultado de este domingo? Bueno, yo creo que es el resultado de una lucha contra guerra sucia sin precedentes. Yo no creo que haya sido esencialmente de que Pedro Castillo nos haya quitado votos, sino es el resultado de la mentira, de la difamación. En las redes sociales pagaban miles de dólares para que atacarme. De las mismas redes del señor López Aliaga se pagaba difamaciones y todo lo demás. Los medios de comunicación, muchos de ellos han tergiversado mis declaraciones, ¿no? Y en medio de esta coyuntura, algunos tranquilitos avanzaban y a mí me atacaban desde que llegué al primer lugar. Y yo he recorrido el Perú con mucho respeto, sin guerra sucia, haciendo propuestas, haciendo planteamientos, enseñando cómo se hace política, ¿no? Y lamentablemente hemos tenido pues este cargamontón que lo destruye al Perú y nos ha puesto este escenario de la señora Fujimori con el señor Castillo. Adicionalmente, yo creo que es un escenario que se ha construido, se ha planificado para que lleguen estas dos personas a segunda vuelta. Si tú ves también las redes sociales del señor Aliaga, se promueve a Pedro Castillo. Se promueve, ¿para qué? Para que suba. Y finalmente queden alguna línea, pues, de estos tres que tienen mucha afinidad. ¿Era una estrategia polarizadora, dice usted? Totalmente, totalmente. Una estrategia que se ha construido, que no es el resultado de la verdad, de la verdadera voluntad popular, de que naturalmente el elector, en base a una discusión seria, elija, sino guerra sucia, incesante, pero pagada y sin precedentes, y por otro lado empujando, como tú bien dices, a un candidato para polarizar, diga, bueno, aquí están dos, voten, ¿no?, por uno de estos dos, sabiendo que es la única forma de que la señora Fujimori pueda ganarla al contendor, porque en las demás opciones
la señora Fujimori perdía en todos los casos. Esto no es casualidad. No, yo soy político, tengo experiencia, y esto no es casualidad. Esto ha sido planificado, desarrollado, y nos ponen ahora a decir, voten por estos dos, ambos que tienen problemas graves sobre la gobernabilidad, sobre los principios democráticos. Uno totalmente confabulada con corrupción. Ahí están pues los Inostroza, los Chávarri, los Cuello Blanco. Por Dios santo, ¿quién los va a gobernar? Y por otro lado, obviamente, personas vinculadas al Movadef. Entonces, nos han puesto ese escenario. ¿Nosotros tenemos la obligación de elegir en ese escenario? Creo que no. Creo que no. Creo que las fuerzas democráticas debían reclamar, ¿no? Adicionalmente, muchas irregularidades en el proceso electoral. Hemos visto que hay una serie de videos que demuestran que la OMP no ha tenido cuidado en cuidar los votos, cédulas marcadas. Todos los días me llegan una serie de cosas, de irregularidades en cómo se estaba llevando el proceso. No han dejado ver las actas a mis personeros, indicando que como hay COVID no pueden entrar mucha gente. Eso ya es pues sospechoso. Entonces, nos han construido esto. Es decir, nos han puesto en una situación muy difícil al Perú. No son dos opciones que garantizan un buen destino al Perú y nos quieren hacer votar por esos dos señores. Yo me niego a eso. Yo ya he dicho que nosotros no vamos a respaldar, por lo menos mi posición personal, de no respaldar a ninguna de estas dos opciones. Lo que usted está proponiendo es exigir una revisión del proceso electoral o impulsar una campaña que vaya por el lado del voto en blanco, de la expresión de insatisfacción ciudadana con lo que hay, porque vamos, igual estamos hablando, hemos tenido un ausentismo relativamente alto, por encima aproximadamente del 25%, más ese 15% tradicional del voto blanco, estamos hablando de aproximadamente un 40% de votos en realidad que han terminado o no dándose o siendo en blanco y viciado. Sí, yo creo que hay que protestar. Y la única manera de protestar es no apoyando a ninguna de las dos opciones, porque yo creo que es un escenario artificial, construido. Y segundo, obviamente, creo que la OMP tiene la obligación de darnos una explicación de esas irregularidades que se han presentado, porque yo siento que ahí tampoco no se ha tenido el debido cuidado para cuidar la verdadera expresión del voto popular, ¿no? Entonces, esto tiene que tener algún resultado, pero que no vaya a lanzarnos al abismo, ¿no? Tenemos que cuidar el sistema democrático, porque en medio está la vigencia del sistema democrático. Un sistema democrático no puede, pues, caminar encima de impunidad con vinculación evidente de corrupción, ni por el otro lado de vinculación con un sistema anárquico, ¿no? Que no tienen que ver nada con el respeto del Estado de Derecho. Entonces, yo como militante de Acción Popular, como candidato a Acción Popular, no tengo el derecho de expresarme. Más aún si he sufrido una guerra sucia sin precedentes, ¿no? Y que lamentablemente, pues, ahora están viendo los resultados, ¿no? Y que lamentablemente grupos económicos interesados y algunos vinculados con las mafias han cerrado el paso a muchas propuestas democráticas que estábamos luchando por llevar adelante al país. Entonces, tenemos que protestar de alguna manera, porque este escenario nosotros no veíamos por ningún lado, por ningún lado. Eso ha aparecido en la última semana y eso es bien sospechoso. Eso no se puede de ninguna manera aceptar. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos, lo dejo con esta última reflexión. Independientemente vamos a retomar el tema de la posibilidad, sea de voto en blanco, un voto de protesta, pero ¿qué hacer desde el Congreso? Tienen ustedes una bancada importante en medio de estas circunstancias. Volvemos. Claro. Estábamos revisando, Johnny Lejano, algunos números en la pausa. Claro, estamos hablando de candidatos que han pasado con votos, digamos, del total de votos. El señor Castillo en realidad está con alrededor del 12%, ya no votos válidamente emitidos, sino el total, ¿no? Y 8% la señora Fujimori, es algo probablemente con muy pocos precedentes. ¿Usted cree que podría, porque digamos, ok, el presidente Sagasti hoy ha reiterado la limpieza de los comicios, habrá que ver los reclamos y demás, pero digamos que al final, con estos resultados que pueden no gustarle a muchísimos,
pero son estos resultados, ¿creería viable encabezar, impulsar entonces una campaña que se oriente por el tema del voto en blanco? Estamos hablando de que aproximadamente 50 o 60% de personas o han votado en blanco o no han ido a votar. Sí, yo creo que se necesita protestar de alguna manera para poder defender el sistema democrático, ¿no? Repito, yo creo que eso no es reflejo de lo que realmente ha sucedido o el deseo y la voluntad popular y, consecuentemente, una forma de protestar a través del voto viciado, ¿no? De decir, señor, nosotros no queremos elegir entre estas dos personas, ¿no? Porque no están, pues, en condiciones de dirigir el país por los precedentes, por lo que han hecho durante estos años pasados, que no nos garantizan un buen destino al Perú. Repito, por un lado, impunidad pura, cuello blancos y todo lo demás, y por otro lado, una situación que no nos garantiza principios democráticos. Entonces, ¿cómo vamos a votar por esas dos opciones? Tenemos que protestar, tenemos que ver cómo salvamos al Perú. Y una forma es expresarlo también ante un mecanismo democrático que es el voto. Pero un voto que no respalde ninguna de esas dos opciones, un voto de protesta, y ese sería el voto viciado. Es mi punto de vista Ahora, particular. es difícil que eventualmente una elección se vaya a anular, porque me parece que son 2/3 partes de electores que tendrían que votar en esas circunstancias. El otro riesgo es que en todo caso sea un contingente importante y que el próximo presidente o presidenta del Perú llegue al cargo con una muy escasa legitimidad popular, ¿no? Así es. O sea, si ¿Eso es no que no sería se riesgoso? produce esto, es riesgosísimo, ¿no? Porque además no solamente va a llegar con un bajo respaldo popular, sino, Enrique, con esa mala imagen, pues, con esos precedentes, ¿no? Porque hoy día le escuchaba a la señora Fujimori decir, yo no voy a terruquear a nadie, yo voy a respetar, yo voy a discutir planes de gobierno, mis propuestas. Eso decían en el Congreso disuelto sus parlamentarios. Perdónennos porque no hemos hecho bien todos estos años, vamos a cambiar. Y comenzaron a hacer todo lo que habían hecho los años anteriores, blindando corruptos, blindando mafiosos, vulnerando los principios democráticos del debate parlamentario, atacando con mentiras, armando difamaciones. Dios mío, era una cuestión, me llegaron a mandar incluso una corona de muertos a mí, a mi despacho, que eso no le dieron ninguna bola porque, bueno, ellos No hay nada manejaban. entonces que vaya a convencer a Johnny Lescano de, digamos, expresar algún tipo de cercanía con alguno de estos dos candidatos. Por lo menos en estas condiciones, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos resolver esto? Que el señor, pues, el señor Castillo, tenga que deslindar y probar, ¿no? Con elementos contundentes que no tienen que ver nada con el terrorismo, lo cual me parece bien difícil, o con la violencia, porque creo que indican que algunos de sus parlamentarios han sido sentenciados por delitos contra la tranquilidad pública, entonces, por terrorismo. Entonces, ¿cómo dejar sin efecto eso? Eso me parece una cuestión insalvable. Y el otro lado, pues, claramente corrupción galopante. Entonces, ¿cómo salvas eso? ¿Cómo llevas adelante eso? ¿Cómo resuelves eso? ¿Cómo conviertes eso en una propuesta democrática? Bueno, esto tenemos que analizarlo en Acción Popular, porque se tiene que tomar una determinación partidaria también, a efecto de presentar al Perú, ¿no es cierto?, nuestro punto de vista como organización política. Pero mi punto de vista particular es ese. Yo, como candidato presidencial, yo veía que lo que se nos ha presentado es una cuestión ya que no se preveía, por lo menos en los sondeos que se hicieron todas las semanas, no se veía ese panorama. Lo han construido la última semana, y lo han empujado. ¿No cree que hay críticos suyos que van a decir Johnny Lescano está picón, no está reconociendo los errores de su propia campaña? No, a ver, ¿cuáles errores? Le pregunto. ¿Qué errores? Si nosotros hemos cumplido con hacer política limpia, propuestas, que algunos no estén de acuerdo, es una cosa, pero propuestas en educación, en salud, en una serie de materias, y hemos enfrentado, repito, guerra sucia, pero sin precedentes. Todos comenzaron a atacar en los mismos debates, Enrique. ¿Has visto que iba gente especialmente preparada para atacarme? Un candidato de estos que solamente
difamaba y difamaba, y otro ponía miles de dólares en las redes para atacarme. Oye, ¿cuáles son los errores que nosotros hemos cometido? Quizás no hemos comunicado suficientemente las propuestas, pero ¿qué errores? Bien. A ver, ¿qué error significativo que haya movido el tablero electoral que sea significativo en una propuesta política? Cuénteme, Yo no veo eso. Cuénteme, ustedes van a tener plenario en mayo, ¿no? Antes de la segunda vuelta. Sí, Ahí se va a procesar la posición de Acción Popular. En eso se ha llamado para las elecciones internas de los dirigentes en todo el Perú, pero supongo que se llamará algún comité político o a otro plenario para ver la situación de la postura en la segunda vuelta. Pero yo creo que el partido tiene que tomar una posición sobre el particular, porque Acción Popular tiene que hacer conocer al Perú cuál es su punto de vista. ¿Cómo observa la conformación del nuevo Congreso? En todo caso, en esta situación que usted nos está describiendo, que es bastante dramática, ¿cómo observa la situación del nuevo Congreso, la conformación del nuevo Congreso y el papel en todo caso que podría cumplir Acción Popular? De sus respuestas previas, me parece que no podría hacer mucho. Mira, Enrique, nosotros lo que vamos a hacer, habiéndose conformado el Parlamento Nacional, ya con las votaciones dadas, es plantear desde un inicio, ¿no? Ya va a venir una etapa de propuestas, plantearle al Perú nuestros proyectos de ley, nuestras iniciativas, para atender las necesidades del Perú, ¿no es cierto? Hacerlas conocer suficientemente en bloque. Este bloque parlamentario que se ha elegido tiene que trabajar en esa línea, no interpretando cada una de las cosas que se requieren los trabajadores, los microempresarios, los agricultores, los pueblos originarios, el medio ambiente, digamos, el trabajo, la economía. Nosotros vamos a preparar un conjunto de proyectos de ley para presentarlos al Congreso. Ahí sí más bien tiene que ver un nivel de discusión con todas las fuerzas políticas que ya han sido elegidas, porque eso ya está elegido, eso ya no se puede mover. Ahí tendrá que haber un conjunto de discusiones, pero nosotros vamos a hacer conocer al Perú cuáles son los planteamientos que durante todo este proceso electoral hemos recogido en cada una de las regiones, cuáles son las necesidades. Y ahí vamos a tener una actividad propositiva, ¿no es cierto?, para decir, bueno, hay este problema o esta necesidad, esto es lo que está planteando Acción Popular. Y que vea el Perú quién apoya y quién no apoya. Pero nosotros vamos a presentar nuestras iniciativas. Y obviamente ahí tiene que haber una discusión seria para que por lo menos desde el Congreso se pueda avanzar algo. Bien. Gracias, Johnny Lescano, por esta entrevista. Gracias Enrique. Con nosotros buenas noches. En Cara a Cara. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último. Hace menos de 15 minutos, OMPE acaba de dar su última actualización con respecto a votación parlamentaria. Estamos hablando de actas procesadas 99.372, pero ojo, las contabilizadas son apenas 79.904%. Esto le está dando, con este 20% faltante de actas, a Perú Libre un 14.05% de votos válidos, Fuerza Popular 11.12%, Acción Popular, acabamos de hablar con Johnny Lescano, 9.22%, Renovación Popular 9.07%, así hacia abajo. Y bueno, Victoria Nacional mordiendo, en realidad pasar la valla, Partido Moderado, Podemos Perú, Somos Perú, todos están consiguiendo bancadas bastante pequeñas y evidentemente se confirma esta atomización del próximo Parlamento. Compleja la situación con una bancada mayoritaria o la primera minoría de congresistas que básicamente son muy poco conocidos hasta ahora. Y bueno, habrá que ver cómo va evolucionando esta situación en los próximos días de cara a lo que tiene que ser finalmente una fórmula de gobernabilidad para el Perú. Que tengan ustedes una excelente noche. Nos vemos mañana.